Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les quiero hablar de por qué, aún teniendo exámenes de laboratorio, exámenes de sangre normales, igual podés tener un desbalance hormonal y sentir muchos síntomas. Si no sabes quién soy, mi nombre es Gloria Bird, soy la dueña de MetroMed Health en Memphis, Tennessee. Vemos pacientes en Memphis, en otros 12 estados. Si quieres sacar una cita, hace clic en el link abajo. Entonces, vamos a empezar a hablar de por qué uno puede tener exámenes de sangre normales e igual tener síntomas y un desbalance hormonal, que no es lo que generalmente pensamos. Generalmente pensamos que si el nivel de sangre está normal, entonces no puedo tener un desbalance hormonal, pero eso no es así. Entonces, primero tenemos que entender cómo funciona la célula. Entonces, acá se las dibujé. Vamos a imaginarnos que esto es una célula joven, de alguien que se siente bien, de alguien que no tiene ningún síntoma. Y tenemos acá la sangre y estos pelotitas violetas van a ser la hormona que está circulando en sangre. ¿Cómo funciona una hormona? Una hormona va a llegar a la célula y se va a meter en los receptores y va a tener su efecto en la célula. Así funciona una hormona básica. Entonces, y sobre todo las hormonas, las hormonas sexuales, digamos como la testosterona, el estrógeno, la progesterona, se meten adentro de la célula y tienen su efecto. Entonces, ¿qué pasa con la edad? Con la edad tenemos varios problemas que empiezan a pasar. Número uno, el nivel de hormona en sangre baja. Pero sabemos que ese en realidad no es el culpable de por qué tenés síntomas. La razón por la cual un paciente tiene síntomas está aquí, está en la célula. Y déjame contarte por qué. Entonces, a medida que envejecemos, a medida que tenemos hábitos no saludables, como puede ser generar más inflamación a través de tener sobrepeso, resistencia a la insulina, la exposición a toxinas, obviamente nuestras células en nuestro cuerpo dejan de funcionar óptimamente, no están al 100%. Entonces, ¿qué pasa cuando esa célula envejece? Y siempre pensemos que, como expliqué, envejecer no quiere decir solo cronológicamente, no quiere decir solo en edad, quiere decir que puede también envejecer por factores externos como la mala alimentación, resistencia a la insulina, etc. Pero ¿qué le pasa a esa célula, cuando envejece de cierta manera o pierde su manera de funcionar óptima? Lo que termina pasando es que estos receptores, los receptores son cuando viene la hormona, son los que reciben la hormona, en la célula. Entonces pasan dos cosas con los receptores a nivel celular. Una es que hay menos, Acá como ejemplo puse que había 3 y ahora hay 2. Entonces baja la cantidad de receptores, es la primera cosa. Y la segunda cosa es que hay resistencia. Entonces la hormona se trata de meter a esa célula y no puede, está como bloqueada, es como que le hubieran cerrado la puerta, Entonces, ¿qué pasa? Si bien todavía sigue habiendo hormona en la sangre, quizá en un nivel normal, quizá en un nivel más bajo, la hormona no está pudiendo tener la acción que tiene que tener en la célula. Y ahí es que tenemos síntomas. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? A veces este nivel puede estar normal, pero esto no está pasando. Entonces el paciente sigue teniendo síntomas. Entonces eso es una pieza importante del puzzle en cuanto a reemplazo hormonal. Entonces, bueno, ¿qué hacemos para que el paciente se sienta bien? Lo que hacemos para que el paciente se sienta bien con reemplazo hormonal es reemplazamos el nivel de hormonas en sangre para que la célula pueda volver a este estado, al estado de cuando era joven. Cuando empujamos para arriba el nivel de hormona, lo que va a pasar es que la célula va a tener más receptores de nuevo. Entonces va a recibir esa hormona y vas a tener lo que le decimos la resolución de síntomas. Entonces, ¿por qué es importante la resolución de síntomas con respecto a los niveles en sangre? Porque este nivel en sangre no es igual para todos. ¿Ok? Y síganme en esto. Por ejemplo, y siempre doy el ejemplo de la testosterona. Con respecto a los hombres, por ejemplo, tenemos pacientes que con un nivel de 700 de testosterona total, un SHBG más o menos entre 25 y 35, se sienten perfectos, Pero después tenemos otros pacientes que están en ese mismo nivel, que uno consideraría normal, y no se sienten bien. Siguen teniendo, cuando le hacemos el Adams Score, el scale que explicamos en otro de nuestros videos, todavía siguen teniendo síntomas. ¿Por qué? Y la razón es esta, es que la célula, en el caso de ellos, con ese nivel no volvió a su estado óptimo. Entonces lo que hay que hacer es empujar el nivel de testosterona más para arriba para poder llegar a este estado.
Entonces, no importa tanto el nivel, porque el nivel va a ser diferente, lo que cada uno necesita es personalizado. Por eso yo siempre hablo de que cuando te van a dar testosterona, cuando te van a dar hormonas, no se le puede dar lo mismo a todos los pacientes, es individual, es muy, muy individual, porque tu reacción a esa hormona va a ser individual, entonces tu protocolo tiene que ser individual. Pero ¿dónde pasa la resolución de síntomas? No es por los niveles de hormonas que tengas, sino por lo que está pasando a nivel celular. Entonces, ¿cómo medimos si un reemplazo hormonal ha sido efectivo? Es simple, es preguntándole al paciente cómo se siente y si los síntomas han desaparecido.